Bueno, como se lo prometimos antes del corte, ya está nuestra invitada sentada. Le damos la bienvenida a Silvina Ventiveña. Ella es abogada y además es especialista en cuestiones que tienen que ver con violencia de género, violencia de familia. Vamos a estar hablando todos los temas que tienen que ver con la actualidad y que han reaccionado en las redes sociales con una fuerte frase que dijo Cacho Castaña, nada más y nada menos que, bueno, después lo vamos a escuchar por parte de él, pero muy polémica. Y después va a ser muy interesante, porque ella escribió un libro que se llama La Gran Telaraña, para preguntarle también sobre el caso de Gualeguaychú, que conmueve todavía a la sociedad en esta relación tóxica o no, eso lo verá la justicia, entre una chica de 19 años y el novio, la víctima, de 21 años. Muy interesante, ¿eh? Ya enseguida estamos con vos, Silvina, en un ratito. Bueno, Verónica, lo anunciábamos, ¿no? Una frase de Cacho Castaña que, si querés, y para darle pie e introducir justamente a nuestra invitada especial, ella es especialista justamente en violencia de género, escuchamos cuál fue la frase de Cacho Castaña y que después ella misma opine sobre los dichos. ¿Te parece? Sí, cómo no, claro. Mira, yo pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, de la mejor manera, de la peor manera. Andá a ver qué piensa la mujer, no es la mujer. Andá a ver qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, desde antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos, relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno, acaba de tirar una fuerte. Un poquito fuerte. No, es un poco fuerte, ¿no? Eso es fuerte, Es un refrán viejo ese. Sí. No. Aplicable a muchas cosas. Relájate y goza. No solamente al hecho de la violación. No, no, estamos de acuerdo ahí. Eso desde ya, yo te conozco, Cacho, ya sé en qué concepto lo está diciendo, porque ahora te van a sacar de contexto. Sí, mira lo que dijo, dijo, es un violador. Claro, no, lo que quiero decir es que yo trato de ponerle un poco de humor a todo lo que es tan complicado. Si vamos a hablar en serio y nos vamos a enroscar con que la sociedad, con que los chicos no estudian de la manera, para mí tendría que volver la colimba, cosa que a los 18 años los pibes los metan en la colimba y estén un poco más prolijos en su cabeza. Eso sí, viste, hay cosas que las podemos hablar en serio, otras que las podemos tomar un poco. Pero él hizo la joda, colimba. ¿Cómo? Sin joder a nadie. ¿Él hizo la colimba? Preguntáselo. Pregúntale. ¿Vos hiciste la colimba, Cacho? No hice la colimba, no. Ah, y lo querés mandar a todos a la colimba y vos no la hiciste. No, porque... Genial. Y no, la hizo mi hermano, hizo 2 años de Medina, pero hizo por mí. Silvina, ¿cuál es tu primera reacción como especialista en la materia cuando escuchás a un cantante tan popular como Cacho Castaña decir esta frase, que es cierto, como dicen en un momento, tiene más de 40 años por ahí, pero bueno, la dijo él? Básicamente cuando veo que fue trending topic, ¿no es cierto?, además de las declaraciones, y o sea, y cuando veo de quién vino, ¿no?, esas declaraciones, no me sorprendió. ¿Y por qué digo esto? Porque él ya, digamos que viene, ¿no?, con toda una trama de letras en sus canciones, si con una marcada violencia. Entonces, decir esta polémica declaración no es sorpresiva, ¿no?, a mi criterio. Pero tenemos que tener en cuenta, él dice que la violación es inevitable. O sea, quien comete una situación de abuso, una violación, viene ya de una cultura patriarcal y machista, de manera tal que si se trabaja, y siempre lo digo, en una primera infancia, los abusos sexuales van a ser evitables. O sea, tenemos que trabajar, o sea, él dice es inevitable que la mujer queda sometida, ¿no?, en base a esta declaración. Pero a ver, evitemos que se consuma un delito como es la violación, ¿no? Y al decir, por otro lado, que la mujer en cierta forma se entregue, ¿no?, frente a una violación, está haciendo apología de la violencia. Entonces, ¿qué mensaje le da a la sociedad? Claro, a mí ninguno, me da no sé, quisiera que vos me expliques, Silvina, si es que hay una explicación. Me da la sensación que hay personas como Cacho Castaña, como Cordera, otros, por ejemplo. como Cordera también hace apología de la violencia, como otros apología del machismo. Pero fíjate vos que tengo la sensación de que
este tipo de personas no se dan cuenta que hubo un cambio en la sociedad en estos últimos Tal cual. años, que los que ellos no lo ven, pero ni por casualidad no lo viven. Ayer, por ejemplo. No lo transpiran, y creo yo, decime vos si no sos psicóloga, pero tal vez entendiendo de la materia, acá está pidiendo disculpas, ahora vamos a escuchar cómo pide disculpas, y creo yo que no tienen ni la más mínima idea de lo que se vive en la actualidad. Me da esa sensación. Ayer, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Las actrices Sí. se vistieron, o sea, de negro, ¿no? Con todo este movimiento. En la entrega de frente los a Globos de abusos Oro. sexuales, ¿no? Que se venía llevando a cabo. Y hoy, por ejemplo, bueno, uno piensa, ¿no? Desde mujer, ¿no? Desde los movimientos de mujeres, qué bueno se está haciendo visible lo invisible, que hace tiempo atrás hablar de un abuso sexual era un tabú, y Sí. hoy día, ya en Hollywood, ¿no es cierto? Todas las actrices se reunieron, hicieron esta campaña en contra, ¿no? De los abusos Ahora, sexuales. Pero Y te hoy- da la sensación que hay hoy gente vemos que esta queda declaración afuera. nefasta que hace Cacho Castaña. Pero por eso te Básicamente es una digo, apología de la violencia. pero Silvina, paremos un poco. Analicemos la situación Sí. sin justificarla. Analicemos la situación para entender lo que sucede. ¿Te da la sensación que es gente que se quedó afuera del progreso de la Tal sociedad? cual, sí. Sí, sí, sí. O sea, Que no está lo hace tiempo con ánimo atrás, de lastimar, pero que termina lastimando porque no entiende que hay todo un cambio. desde la mujer que sufrió una violación, ¿no? Como es un abuso sexual, un delito, ¿qué puede, digamos, sentir? O sea, el trauma que deja una violación para una mujer. Aparentemente, y lo que nosotros estamos viendo hoy en televisión, no toma en cuenta las consecuencias y el mensaje que Pero- le está dando a la sociedad, a los Pero chicos. Silvina, si Cacho Castaña, más allá que uno lo quiera, a mí me encanta como artista, algunas cosas que ha interpretado, pero desde los años 80, él compuso letras que te dicen, si te agarro a la mujer, si te agarro con otro, te mato. Bueno, pero y que Digamos, todos nadie- cantaban. Bueno. Y nadie, nadie ponía se el grito en el asombraba. cielo en esa ¿Me época. explico? Hubo todo un cambio que a ellos los pasó por alto. No lo No advierten. toman conciencia. No toman conciencia. De cómo, digamos, este tema que es violencia de género, violencia machista, está hoy latente en la sociedad. Exacto. Los abusos sexuales, el acoso sexual, ¿no es cierto? Que se llevó a cabo de muchas periodistas y locutoras, el caso de Rivero. Claro, también. exactamente, de Y parece Calu. que están encapsulados, ¿no es cierto? Viviendo a lo mejor lo que se vivía tiempo atrás con Y estos temas. entonces, ¿no? dejando de lado, que es Cacho Castaña, dejando de lado, nos ponemos a pensar cuántos hombres hay todavía que caminan al lado nuestro, que creen que todavía es un chiste decir si te están violando, relájate y goza, porque de verdad lo creen. Cordera. Pero no tienen un micrófono enfrente, pero hay muchísimos, puede ser un amigo tuyo que gravísimo. nunca te lo dice, ¿me explico? Es Ahora, gravísimo. Sí, ahora no te parece también grave, y es otra situación, ¿no? Pero que, por ejemplo, ex deportistas condenados que estuvieron presos, ¿sí? Por violar a un chico, por violar a un menor, sigan expresándose sobre estos temas y sean hasta materia de consulta Es bueno. por distintos medios. Lo que uno ve, ¿no es cierto? Yo desde al criterio mío, ¿no? Es que los grandes íconos de la sociedad argentina están marcados por el machismo, lamentablemente. O sea, son actores, deportistas, como vos decías, Andrés. Están marcados por el machismo y son súper reconocidos por la sociedad argentina. A ver si vos coincidís. En una entrevista que le hice a Elena Hayton de Nolasco, la ministra de la Corte, ella en un momento me marca, dice, lamentablemente vivimos en una sociedad machista. Sí. Y hay juezas y hay fiscales millones. que por más que sean mujeres, son machistas también. ¿Vos estás de acuerdo con Son eso? más machistas que los jueces hombres. O sea, yo lo vivo en carne propia porque yo litigo, ¿no es cierto? Tengo casos de violencia, las fiscales también en causas penales. Juezas Y a- de familia que fallan juezas para de el hombre. familia que tienen gran favoritismo en pautar mínimas cuotas alimentarias, en fijar revinculaciones paterno-filiales con chicos que han sufrido abuso, ¿sí? De pedofilia. Y por otro lado tenemos en la sede penal las fiscales, que hasta las fiscales suelen ser más machistas también que los hombres. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, una mujer hace una denuncia de, no te voy a decir de violencia de género, pero sí que es esas mujeres que manejan cuando una pareja se separa, tal vez no en buenos términos, pero no con violencia de por medio, sino porque uno deja de querer al otro, nada más que por eso. Y la cantidad de mujeres que a veces utilizan a sus hijos para extorsionar al que antes era su marido para que vuelva. Y cuando van a la justicia con historias como me golpeó y quiero una perimetral, y se la dan sin ni siquiera investigar
si ese hombre ha sido violento con ella o no. Digo, en ese sentido la justicia no es machista. De hecho, ahí las mujeres, y hay muchos casos, y lo hablo con conocimiento de causa, sin ir a como vos lo debés tener, pero vos sabés que no miento, hay muchas mujeres que se abusan de esta situación de violencia de género y terminan perjudicando a su propio género, porque hacen denuncias falsas para castigar al hombre que las termina dejando. ¿Me explico? Sí. Acá la justicia es más laxa para con las mujeres, digamos, no es machista, a eso me refiero. O sea, son casos, o sea, no predominan, ¿no es cierto?, en mi experiencia, casos así. Sí hay y existe, y conozco, de falsas denuncias, ¿no? Pero lo que tiene, digamos, el procedimiento, ¿no es cierto?, acá en la Argentina, es que estas medidas cautelares, por las cuales tramita una perimetral, ¿no?, cautelares sí, porque duran un periodo de tiempo, se dictan inaudita parte. ¿Qué quiere decir? Que con la sola, digamos, presencia de la denunciante o del denunciante, se dicta una medida cautelar, además un informe de interacción familiar, ¿no? Sí. O sea, evalúa un poco la familia. Pero después, en el marco del proceso de la violencia, ahí, digamos, que sale a la luz las características de Sí. este grupo familiar, ¿no? Sí. Pero son casos menores, ¿no? No es que colapsan a la justicia situaciones No, así. pero digo que existe y cómo la Sí, justicia existe. ahí le da la mano derecha a la mujer. Silvina, ¿Vemos la disculpa sí, si de te Cacho? parece, vemos la disculpa de Cacho Castaña, pero nos interesaría saber a la vuelta si vos lo crees sincero, porque después pasó lo mismo con Cordera, después se disculpan, pero ¿son sinceras o de manera circunstancial dicen esto, por ejemplo? Y molesté. Hola, buenas tardes. Bueno, este video es solamente no, es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido 1000 disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida. Y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido, cuando yo tenía 15 años, hace de estos 60 años. De 60 años era divertido. Hoy en día no es divertido y se me escapó, tiré el refrán como lo aprendí yo. Pero le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele que me conocen. Hace muchos años que me conocen, sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido 1000 disculpas. ¿Qué pensás, Silvina? Básicamente no, o sea, ya digamos que marcó, está dicho, o sea, cuando una persona expresa un sentimiento, una emoción, está manifestada y llegó a la sociedad. Básicamente es para intentar, interpreto yo, cubrir, ¿no?, cierta imagen que para, no sé, para sus seguidoras, pero a ver, lo dicho está. Y interpreto que con un pedido de disculpas no va, digamos, a subsanar a lo mejor el daño que le pudo haber generado a esas mujeres que realmente han sido víctimas de violación y de abuso sexual, y que para nada un tema como la violencia hay que tomárselo a la ligera y riéndose de la manera en que manifestó estas declaraciones, ¿no es cierto? Sí, Es un tema sin- delicado que requiere, digamos, o sea, determinadas, digamos, detalles, ¿no es cierto?, para hablar de estos temas, que no hay que hablarlo a la ligera. Claro. Ahora, cuando él dice, tiré el refrán como lo aprendí yo, me da la sensación que en esa parte de sus disculpas él trata de explicar por qué lo dice, como lo aprendí yo, que es cierto, lo aprendió porque se lo enseñaron, es cierto, pero le faltó la segunda parte del aprendizaje, que es lo que está pasando actualmente. Digo yo, ¿por qué los hombres, no sé si será por una cuestión de comodidad o que estamos en medio de una sociedad tan machista, se quedan con lo que les conviene y no aprenden lo nuevo? Que creo que ese es el problema, ¿no? Yo lo que interpreto es que este hombre ya, digamos, que viene, ¿no?, con una, a lo mejor, familia de origen, ¿no? O sea, ya con una crianza machista y patriarcal que lo comenzó a manifestar a través de sus letras, Sí. y que ahora lo expresa públicamente a la ligera, ¿no?, con todas las consecuencias, y reitero, que puede, digamos, conllevar en la sociedad, y con un pedido de disculpas eso no va a Sí. subsanar el daño que haya generado. interpreto. Silvina, si me permitiste, saco un poquito del contexto de Cacho Castaña, pero sí tiene que ver con lo que hablaban recién con Verónica, lo nuevo, lo viejo. Vos me parece que algo tratás en tu libro, que lo tenés ahí si lo querés mostrar, que se llama La Gran Telaraña. Yo soy padre de adolescentes, ¿no? Mi hija tiene 17 años. Y con preocupación, no sé cómo lo observás vos como abogada y litigante, con preocupación observo que hay violencia de género
entre los adolescentes. A ver, entre las primeras relaciones de noviazgo Los de noviazgos 15, violentos. 16, 17 años, las chicas o los chicos, también hay que decirlo, vienen marcados a las casas. Sí, tenemos que tener en cuenta que y en el libro se aborda también lo que son los noviazgos violentos, ¿no? ¿Perdón? Los noviazgos violentos, sí. donde estos chicos ya vienen de una familia de origen marcado por la violencia, ¿no? O sea, que ningún niño nace violento, ninguna niña. De manera que ellos se crían en una familia donde la manera comunicacional es a través de la violencia. Entonces, ellos copian esa conducta, ¿no? Esa violencia que ejerce papá a mamá, ¿sí? O a la inversa también, porque hay casos, pero son casos menores, porque pocos se denuncian, ¿no? Entonces, ellos se van criando con esta manera comunicacional, ¿no? Entonces, el día de mañana van a tener un novio o una novia donde ejerzan violencia. ¿Por qué? Sí. Porque para ellos es una conducta aprendida y lo tienen naturalizado, Claro. se llama naturalización de la violencia. Y estos noviazgos, si no se interviene de manera temprana, pasan ya a convivir o a unirse en Sí, matrimonio es también. muy interesante, no sé si estás de acuerdo, Verónica, porque esto nos hace de puente, por ejemplo, lo que ocurrió en Gualeguaychú. Nair, una chica de 19 años que mata el primer disparo por la espalda a su novio cuando iba en moto y después por las dudas lo remata con un tiro De frente, ¿no? de frente. En principio parece ser ya con el tiro de la espalda que fue fatal. Digo, pero ¿qué avisorás en este caso? Que es a la inversa, en principio hasta ahora, es la mujer, 19 años, inclusive menor que el que tiene 21, es la que asesina al hombre y con un arma de fuego. Claro, que es tan inusual, ¿no? Que una Claro. mujer maneje un arma. Una relación de noviazgo, ¿no? Acá llegamos con una consecuencia ya extrema y de lo que surge, ¿no es cierto?, de la causa. Hay testigos que manifiestan que el muchacho era víctima de violencia por parte de ella, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que se habló también de cocaína, ¿no? En estas relaciones tóxicas. Sí, todavía la causa, digamos, al menos los resultados por ahí no fueron incorporados, es cierto que se dicen, pero a veces tratamos de ser mesurados y hablar por ahí con las pruebas ya, ¿no? Claro. Estas bueno, testigos manifestaron, ¿no? Sí, Que el sí, muchacho sí. venía con golpes, con marcas. Sí. Y en una relación violenta hay que tener en cuenta que existen, digamos, determinados disparadores que ayudan a que la violencia se incremente, como la cocaína, o sea, las drogas en Claro. suma, los estupefacientes en sí generan, ¿no?, mayor impacto en la pareja y lo que son los estallidos, ¿no? En base a este ciclo de la violencia, que es una de las segundas instancias. Entonces, la cocaína puede ser un disparador a que tenga una consecuencia fatal como es la muerte, ¿no? Sí. Y otro de los temas que se estuvo hablando también es que si es violencia de género, no es violencia de género. Sí. A mi criterio, digamos que si esto lo encuadramos dentro de un marco legal, se aplica la ley propia de lo que es la ley, la 24.417, porque tenemos a un hombre que es víctima, ¿no?, de violencia, y no la ley de género, que es la 26.485. Por tal, Está. al criterio mío, si bien no hay una unión familiar, pero hay un vínculo de pareja, ¿no? Por eso está grabado también en la carátula, es violencia encuadrada dentro de la ley de violencia doméstica. Ahora, ¿por qué no? Mirá qué interesante, ¿no? ¿Por qué no se habla solamente de violencia, más allá de quién es la víctima y el victimario? ¿Por qué tiene que haber una ley que marque la violencia de género para con las mujeres y el resto que sea violencia? Como ya a partir de ahí hay una diferencia, a mi modo de ver, absurda. O tal vez me equivoco, no entiendo por qué la diferencia. Bueno, a ver, también es toda una disyuntiva, ¿no? Porque acá en la Argentina, a diferencia de otros países pioneros y de primer mundo, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, que son leyes primitivas en cierta forma. ¿Por qué? Porque es una ley civil, ¿sí? Solamente, por eso se dicta una perimetral que se dicta básicamente Sí. en los juzgados de familia, ¿no? Y en otros países como Italia y España tenemos leyes que son al mismo tiempo civiles y penales. O sea, encuadran todos juntos. O sea, Claro. acá en este país, o sea, está muy, o sea, legislativamente cuesta y hay que avanzar y mucho más, ¿no? En temas de violencia. Y vos la estrategia que observás que se está desplegando, por ejemplo, por parte del abogado y de la familia de Nair, de querer decir, bueno, a ver, no, él ejercía violencia de género, ¿cómo
no justificar, porque la muerte no, el asesinato no lo justifican, pero bueno, tratar de amorigerar la posible pena, como por ejemplo ahora están tratando que ni siquiera demostrar que sean novios, porque esto sí, ahí va agravado por el vínculo. Sí, lo que en estos casos, ¿no? Como sucede en casos de femicidios, ¿no? Cuando son los casos inversos, ¿no? Donde la víctima es la mujer, siempre lo que se suele utilizar desde la defensa es la figura de la atenuación, ¿no? De la emoción violenta, que actúa en estado de emoción violenta a los fines de bajar la pena. Pero es una estrategia que siempre utiliza la defensa, ¿no? De la otra parte. Claro. Y siempre la van a utilizar en estos temas, Claro. ¿no? Ahora, Silvina, ¿te da la sensación que podríamos encontrarnos, es una pregunta muy difícil de responder, pero te la hago, que podríamos encontrarnos a futuro con más ejemplos de mujeres que terminan asesinando a sus parejas? Va a suceder, o sea, puede suceder, ¿no? O sea, son casos menores. ¿Y por qué digo que son casos menores? A veces cuando me preguntan si, ¿por qué son más las víctimas las mujeres? O sea, hombres víctimas de violencia existen también, lo que sí no hay estadísticas, porque las propias comisarías no toman las denuncias. Hace poco nosotros habíamos publicado donde en la provincia de Buenos Aires la comisaría no le tomó la denuncia al hombre, volvió y terminó muerto, es o sea, cierto. hasta le dijo maricón. Entonces, si desde los propios organismos públicos y las fuerzas públicas, quienes son los encargados de tomar las denuncias, no hay una cierta concientización, esto va a seguir pasando. Sí, pero además No fue tan público, pero sucedió, uno de los ejes de la ley de violencia de género es justamente que el que la ejerce, y por eso es el hombre, a la mujer no se la nombra en la ley, es el hombre el que tiene la fuerza para con quien tendría menos Tiene la ventaja de la fuerza el hombre, ¿no? Claro. Pero además en nuestro país, si bien está cambiando esto, pero desde el poder económico que también se ejerce sobre la mujer, y psicológico, por lo general es el hombre el que lo ejerce. Sí, sí, es así. Pero, a ver, haciendo también alusión a esta pregunta que vos decías, sobre si esto va a seguir pasando. En tanto y en cuanto el Estado no incorpore y aplique políticas públicas a los fines de erradicar la violencia, porque existen convenciones internacionales donde la Argentina es un Estado parte, como la Convención de Belém do Pará, donde obliga al propio Estado a aplicar políticas públicas a los fines de erradicar la violencia, ya sea que la víctima sea un hombre o que la víctima sea una mujer. O sea, hay una desfasaje del Estado en esta aplicación. Sí, Está la Ley de Educación Sexual Integral, que todavía estamos en stand-by a ver si se va a aplicar o no en las escuelas, a los fines de ir rompiendo, ¿no?, estos estereotipos de género. Muy bien, muy claro. Solo por un sí o por un no, porque te tenemos que despedir ya. Nuestro graph dice lo de Gualeguaychú. ¿Es violencia de género, sí o no? Para mí no. Clarísimo. Además la argumentación estuvo antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muy claro, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy intenso, ¿no?, estos temas, y qué bueno que ahora se empieza a hablar, porque antes esto pasaba por alto y ahora no, por lo menos Sí, se debate. Sí, y está muy bien, y con esto termino, ¿no? Porque uno lo que aprendió a lo largo de la profesión, que antes las crónicas policiales hablaban, por ejemplo, cuando el asesinato es un asesinato pasional. Claro, Pasional, es como verdad, diciendo, bueno, sí. algo hizo la mujer, por eso el hombre la mató. Como si uno cuando ama tiene Todos que matar, creo que ¿no? fuimos cambiando un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí.